Mi esposo se fue de este mundo luego de descubrir mi infidelidad. Todos me culparon y mi vida se desmoronó. Mi nombre es Alex, y hasta hace unos meses llevaba una vida que muchos describirían como estable y feliz. Al menos así lo veían todos desde fuera. Casada durante casi 19 años con Nicolás, un hombre que siempre se mostró cariñoso y leal, y madre de 3 hijos que estaban cerca de adentrarse en la etapa universitaria. Nuestro vecindario de las afueras de Boston, las reuniones con amigos, las cenas familiares en casa, todo conformaba un cuadro de armonía en teoría que muchas personas anhelan. Pero a veces, la realidad interior difiere bastante de la apariencia. Nicolás y yo nos casamos cuando yo tenía apenas 19 años y él 21. Él provenía de una familia muy unida, aunque lamentablemente la perdió a temprana edad en un accidente automovilístico. Sus padres y su hermana mayor iban de regreso de un viaje familiar cuando sucedió la tragedia. Fue un golpe bastante duro para él, ya que perdió a todos los que amaba. Este golpe hizo que Nicolás, un chico sensible, se hiciera fuerte y tomara la determinación de dedicar su vida a ayudar a otras personas en el ámbito de la salud mental. Finalmente se especializó en psiquiatría, pese a sus propios defectos y sus heridas mentales. Además de que quería servir, su anhelo era servirle a otras personas, estar presente para él era lo más inmenso de este mundo. Ese rasgo lo hacía bastante especial. Todos lo consideraban una persona de gran calidez, entregado al prójimo, un buen consejero, extraordinario con sus pacientes y un esposo y padre ejemplar. Yo, en cambio, nunca había vivido un suceso trágico de joven. Crecí sin grandes sobresaltos en un hogar de clase media, donde mis padres me dieron comodidades y me animaron a superarme. Estudié Derecho para focalizarme principalmente en Derecho General y finalmente escalar en la esfera corporativa. Me atraía la idea de lo legal en grandes empresas, de ascender, de coordinarme, de coordinar con altos mandos y eventualmente alcanzar un lugar de prestigio. Mis padres también deseaban verme triunfar. Siempre me han dicho que yo era muy ambiciosa, y no lo niego, esa ambición constante fue mi motor durante mucho tiempo. Nicolás y yo fuimos construyendo nuestro matrimonio casi de manera automática al principio. Él me apoyaba en mis estudios, yo aplaudía su vocación y admiraba su fortaleza al querer aliviar el sufrimiento de los demás, pese a su propia pérdida. El primer hijo, Andrew, llegó cuando yo tenía 20 años. Después, los mellizos Caroline y James nacieron unos años más tarde. Con cada nuevo miembro en la familia, Nicolás volcaba su ternura. Era el que se levantaba en la madrugada a atender a los bebés, el que tenía más paciencia con los niños, hacía berrinches y siempre compartía el cansancio de mi día laboral. Recuerdo sus gestos amables, llevarme el desayuno a la cama los sábados, planificar salidas para la familia al campo y sorprenderme con detalles cariñosos. Alguien así, muchos dirían que es el marido perfecto. ¿Quién habría imaginado que, con el paso del tiempo, mi fuego por él se iría apagando lentamente? Con el paso de los años, mi trabajo en un buffet corporativo me exigió aumentar las horas. Me convertí de la nada en la abogada principal de varios clientes de gran envergadura, mientras Nicolás, por su parte, abrió su propio consultorio y también trabajaba en una clínica psiquiátrica, consiguiendo cierto renombre en la comunidad. Parecía que la rutina nos consumía. Ya partía temprano con mi traje sastre y mi carpeta de documentos, y él preparaba a los niños para llevarlos a la escuela, aunque ya adolescentes iban en autobús. Pero él siempre estaba pendiente. Por la tarde él volvía de la clínica o el consultorio, organizaba la cena y aguardaba a que yo llegase. Luego llevaba a los niños a dormir. Las noches yo llegaba agotada, solo deseaba encerrarme en mi cuarto, revisar un par de correos y dormir finalmente. En la intimidad las cosas ya no eran como antes. Ese deseo loco de la juventud había desaparecido. Y por parte de mí se sentía que Nicolás y yo no nos veíamos como compañeros de casa, ya no como un matrimonio vibrante. Pero sin embargo, era algo que guardaba para mí. Él tampoco lo manifestaba. Tal vez pensaba que era natural que con el paso de los años esto sucediera. Mis amigas, en las pocas ocasiones en las que me veía con ellas para charlar o tomar un café, me preguntaban en broma: ¿y siguen encendidos con Nicolás? Sus comentarios a veces me hacían reflexionar. Bueno, sí, pero ya no siento ese cosquilleo. Tal vez la pasión simplemente se extinguió. Sus reacciones eran variadas. Unas decían que así era el matrimonio, otras me motivaban a buscar nuevas emociones. Entre risas, surgía la idea de una aventura. Yo en aquel momento no pensaba seriamente en eso, pero la semilla quedó plantada. Debo admitir que tiendo a ser algo egoísta, aun cuando no me agrade decirlo frente a mí misma. Quería más cosas, más adrenalina, más experiencias, más conquistas laborales. No lo sé, no me bastaba con tener un marido ejemplar y unos hijos estupendos. Mi mente a veces se sentía como si hubiera una voz gritándome: ¿esto es todo? ¿Esta es la vida que tendrás para siempre?
Al principio me resistía a ese pensamiento. Quería creer que era una fase temporal. No obstante, la llegada de un nuevo abogado al bufete lo cambió todo. Su nombre era Alex, 10 años menor que yo, muy atractivo, con un corte atlético y un carisma que resaltaba entre todos. Me cayó bien desde que nos presentaron. Alex a su vez me elogió sin tapujos, diciéndome que admiraba mi trayectoria en la firma, que yo era un referente para él. Me sorprendió la fluidez con la que hablábamos de casos legales, de jurisprudencia, de estrategias para defender a nuestros clientes. También noté la intensidad en su mirada, como si él estuviera intrigado por mi persona más allá de lo profesional. No era una sensación a la que estuviera acostumbrado últimamente, pues Nicolás rara vez me mostraba un deseo explícito. Pese a ser un esposo devoto, era demasiado respetuoso, demasiado cuidadoso y yo, en mi mente, deseaba algo más atrevido, una chispa distinta. Así empezaron las charlas con Alex. Nos quedábamos en la oficina un poco más tarde, él me explicaba algunos planteamientos y yo le contaba anécdotas de casos pasados. De poco surgió el coqueteo sutil. Apenas roces de manos, sonrisas ambiguas y algún comentario que rozaba los límites de lo permitido. Mi conciencia me gritaba que era incorrecto, que tenía una familia a la que amaba, pero me dejé llevar. Hubo una ocasión en la que al salir de una reunión coincidimos en el ascensor y se nos apagó la luz por un fallo momentáneo. En esa penumbre sentí su aliento cerca, como si quisiera besarme. El ascensor volvió a la normalidad antes de que sucediera nada, pero el ambiente quedó cargado de tensión. Me temblaba el pulso al salir, pero aquel entonces la relación con Nicolás estaba cada vez más distante. Él por un lado empezó a regresar a casa con un aire cansado y preocupado de las cosas que le afectaban en su día a día. Ya ni siquiera me preguntaba sobre cómo estaba yo. Solía trabajar con pacientes que experimentaban problemas de salud mental serios, y quizás eso lo afectaba de maneras que yo no vi. A mí, egoístamente, me parecía que él se volvía indiferente, más apagado, no me preguntaba con el mismo entusiasmo por mi tía, y cuando intentaba contarle sobre mi ascenso en el buffet, él respondía con un «qué bien», sin mucha emoción. Yo interpreté esta actitud como desinterés cuando tal vez era una señal de agotamiento psicológico, pero no lo ayudé, ni lo busqué, me encerré en mi sed de sentir pasión y me sumergí en la novedad de Alex. Al pasar las semanas, la química con Alex se volvió cada vez más notoria. Estábamos juntos en un despacho revisando un caso, y de pronto me soltó un comentario directo. «Admiro tu talento, pero también admiro a ti como mujer». Mi estómago dio un vuelco, y a la vez, una euforia me invadió, como el subidón que uno siente al saltar al vacío. Empezamos a citarnos fuera de la oficina. Primero un café discreto, luego un almuerzo más alejado. Yo lo justificaba ante mis compañeros diciendo que éramos un equipo de trabajo, y ante mis amigas que estaba con picardía, que había un chico joven que me hacía sentir viva. Ellas me decían que tuviera cuidado, que las aventuras pueden salir mal si no son discretas. No obstante, en el fondo, me alentaban a hacerlo. Me decían que la vida son 2 días, que merecía algo nuevo. ¿Saben? Mientras tanto, en mi casa, Nicolás estaba entrando en lo que ahora comprendo como una depresión paulatina. Lo notaba más ojeroso, más ensimismado. A veces olvidaba preparar la cena y solo veía la televisión o se sentaba en un escritorio con la mirada perdida. Yo, en lugar de preocuparme genuinamente, lo tomé como una confirmación de que él se había distanciado afectivamente de mí. Nunca me detuve a pensar que, como psiquiatra abnegado, se cargaba con los problemas de sus pacientes y además podía estar experimentando una tristeza personal. Lo cierto es que yo lo veía decaído y no hacía absolutamente nada. Simplemente no le ofrecía el hombro. Prefería excusarme alegando estar cansada o tener un proyecto crucial, incluso pese a que él hacía esfuerzos constantes y visibles por mantener la cercanía con los chicos, llevándonos a los entrenamientos y escuchando sus inquietudes. Conmigo la charla era casi nula. La relación prohibida entre Alex y yo avanzó hasta que una tarde recibí un mensaje suyo. «Te espero en tal hotel, habitación X. ¿Te atreves?». Lo leí con el corazón acelerado. Miré el reloj, eran las 6, y Nicolás estaba esperando a que yo llegara a casa para la cena familiar. Una corriente de adrenalina me hizo tragar saliva y aceptar. Le mandé un mensaje de texto a Nicolás. «Lo siento, surgió algo en el último minuto en la oficina y llegaré tarde». Él respondió con un escueto: «Ok, te esperamos, cuídate mucho». Me fui al hotel sintiéndome con una nube de excitación y culpa a partes iguales. Alex me recibió con una sonrisa confiada. Vestía una camisa negra elegante que, la verdad, le quedaba muy bien. Y cuando entramos en la habitación,
Me besó sin reservas, como si no existieran reglas. Fue un momento lleno de pasión efímera que me hizo olvidar el mundo exterior. Así transcurrieron varias citas clandestinas. Mientras en mi casa, Nicolás se veía peor. Sus noches de insomnio crecían, lo podía escuchar cuando se movía de un lado a otro en la cama. A veces incluso lo encontraba sentado en la sala, a las 3 de la madrugada, pero mi corazón estaba encerrado en su padecimiento. Mi conciencia de la nada empezó a molestarme desde un rincón, susurrándome que algo no estaba bien, que me comportaba de forma egoísta, pero la silenciaba diciendo: si él no hace nada por nuestra chispa, ¿por qué yo debería de sacrificar mi necesidad de sentirme viva? Así perpetuaba mi aventura. Todo cambió el día que Nicolás irrumpió sin aviso en una de esas habitaciones de hotel donde me veía con Alex. Eran cerca de las 6 de la tarde. Yo me encontraba semidesnuda, abrazando a Alex cuando escuchamos que llamaban a la puerta. Él, pensando que sería el servicio de la habitación, abrió sin mirar por la mirilla, y al hacerlo, se topó con el rostro de Nicolás. No supe cómo ni por qué llegó hasta ahí. Tal vez me siguió o alguien le dijo. Sea como fuera, el impacto fue descomunal. Se quedó parado en el umbral, observando la escena con Alex petrificado. Y yo intentando cubrirme con la sábana. Nicolás no gritó, ni siquiera me insultó. Solo me miró con unos ojos llenos de una muerte interior que jamás había visto. Sus pupilas parecían huecos sin luz, y pasados unos segundos que se sintieron eternos, dejó resbalar unas lágrimas y se dio media vuelta, sin pronunciar una sola palabra. Quise salir corriendo tras él, pero era tardé en desvestirme, y cuando bajé al lobby ya se había marchado. Lo llamé repetidas veces con la ansiedad devorándome por su teléfono. No sonaba y no respondía. Volví a casa deseando encontrarlo, disculparme o al menos dar una explicación, pero no estaba allí y me quedé sentada en la sala esperando con la mente en caos. Pensaba en qué decirle si es que llegaba a aparecer. Me quedé ahí sentada, si cabía alguna justificación. Imaginaba que tendría una rabieta colosal, que me gritaría y me insultaría con toda la razón del mundo, pero a la vez, en el fondo tenía la esperanza de que, pasado el golpe inicial, hablaríamos. Ni siquiera entendía por completo el dolor que podía sentir un hombre tan sensible. Esa noche casi no dormí. Lloré sintiendo un remordimiento que se entrelazaba con una especie de incredulidad. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Realmente lo merecía? Me inquietaba también la reacción de mis hijos, pues temía que Nicolás contara la verdad. Sin embargo, él no llegó. Al día siguiente, mi desvelo continuó, y la angustia solo incrementaba al ver que Nicolás no se presentaba, no llamaba. Mandé mensajes a mis hijos intentando hacérmela fuerte, diciéndoles que su padre estaba de viaje y que por asuntos de la clínica no lo alarmaríamos. Luego fui a trabajar, pero estaba distraída y ausente de las reuniones. Hasta mis colegas notaron mi agitación. Me inventé un supuesto malestar físico y pedí salir temprano. Regresé a casa en la tarde con el corazón encogido, al ver que Nicolás seguía sin dar señales. A eso de las 7 de la noche, alguien tocó la puerta. Abrí con la ilusión de que fuera él, de que me encontraría con él nuevamente. Pero me encontré con la esposa de un amigo suyo. Wendy, con una expresión de horror y tristeza, me dijo con voz baja: tenemos que hablar. Yo le pregunté si sucedió algo y sentí un presentimiento atroz. Llevó unos segundos para que las palabras salieran de su boca. Encontramos a Nicolás. Se quitó la vida en un hotel a las afueras de la ciudad. Él se fue de este mundo. Mi esposo, Joseph, quien lo halló, recibió una llamada en la recepción diciendo que Nicolás dejó su nombre en la ficha. Cuando Joseph llegó, ya era demasiado tarde. El golpe fue tan devastador que sentí que el piso se abrió en mis pies. Mis fuerzas se esfumaron y me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Al recobrar la noción, sentí que mis hijos estaban rodeándome con lágrimas y preocupación infinita. Yo no podía articular palabras. Mi cerebro no quería procesar la información. ¿Cómo que Nicolás se fue de este mundo? ¿Acaso es un error? ¿Están mintiendo? La realidad me golpeó al ver la expresión de devastación en los ojos de Andrew, Caroline y James. Lo comprendí. No era un malentendido, sino un hecho trágico. Su padre, mi esposo, se había marchado de manera voluntaria, abrumado por el dolor que seguramente ya había intensificado con mi traición. Entré en un estado de shock y repetía una y otra vez: no puede ser, no puede ser, no puede ser. La policía vino a casa para recabar las declaraciones, pues al tratarse de una muerte de ese tipo,
debían llevar el proceso de verificación. Sus preguntas me resultaban confusas. Decían que Nicolás dejó una serie de cartas y escritos póstumos en la habitación del hotel. Mencionaron algo de culpas y un estado depresivo bastante avanzado. Yo respondía mecánicamente, sin entender mi propia voz. Mi mente se llenaba de imágenes de la última mirada que me dedicó en ese hotel, donde me descubrió con mi amante. Aquella mirada de desaliento absoluto. Entonces supe que era un hombre al borde del abismo y la puñalada final se la di yo. Pasaron unos días en los que los familiares de Nicolás, incluyendo sus padres, mis suegros, hermanos y primos, llegaron desde distintas partes para organizar el funeral. La atmósfera estaba cargada de tristeza, mezcla de incredulidad y rabia. La ceremonia se llevó a cabo en una capilla sencilla. El ataúd de Nicolás yacía entre las coronas de flores mientras que los presentes lloraban. Yo me sentía fuera de mí, como si viera todo desde lejos. Mis hijos no se separaban del ataúd de su padre. Lloraban sin consuelo, y al terminar la misa, la gente me miraba con lástima, aunque algunos me mostraban recelo o resentimiento. Quizás se habían enterado de lo ocurrido. Aún así, la mayoría guardó las apariencias. Después del funeral en nuestra casa hicimos una pequeña reunión para rendir honores a Nicolás. Su mejor amigo Joseph llegó acompañado de Wendy. Traían un sobre con cartas y me dijo que eran palabras que Nicolás dejó para varias personas. Joseph empezó a repartir sobres etiquetándolos con nombres. Vi que mis hijos recibieron uno cada uno. Los padres de Nicolás también recibieron uno. Luego me miró. Hay uno para ti, pero no sé si deberías leerlo ahora. Le dije que me lo entregara. Lo tenía en las manos, con mi nombre escrito, con esa caligrafía clara de Nicolás. Lo tomé temblando mientras la reunión avanzaba. Ni siquiera sentía que debía abrirlo en ese momento. Observé de reojo a mis hijos, que se habían apartado en una esquina de la sala para leer sus cartas. Podía escuchar su llanto desgarrador. En algún punto Andrew, el hijo mayor, alzó la voz, diciendo: ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Luego, Caroline y James rompieron a llorar. De repente, me miraron con furia, con un enojo que no sabía que eran capaces de sentir. «Tú tuviste la culpa», gritó James. «Papá lo dice. Él se sumió en la desesperación por tu culpa». Andrew quiso golpear la mesa y Caroline se tapaba la cara murmurando entre lágrimas: «Nosotros ni lo vimos venir, lo ignoramos, y tú cómo pudiste hacerle eso». Fue devastador y en las cartas Nicolás confirmó que su angustia derivaba de mi engaño. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Los padres de Nicolás, mis suegros, también leyeron su respectivo sobre. La expresión de terror y rabia en sus rostros me dejó sin llanto y sin aliento. Se acercaron y me enfrentaron con lágrimas de ira. «Mataste a nuestro hijo», gritó su madre Susan, con la voz entrecortada. «¿En qué estabas pensando? ¿Cómo te atreviste a humillarlo de esa manera?» De la rabia, el padre George, su padrastro más bien, me gritó: «¿Te das cuenta de lo que hiciste? Él te quería, te defendía y siempre. ¿Y ahora le pagaste así?» Mientras me gritaban, me quedé paralizada. No sabía qué decir y empecé a llorar, cayendo de rodillas al piso. No podía decir nada. Sentía un tsunami de culpa y dolor. Escuché cómo ordenaban a mis hijos: «Vámonos de aquí. No pueden seguir viviendo bajo el mismo techo que su traidora». Y se marcharon con mis niños. Así, sin darme la oportunidad de reaccionar. Aquella imagen me rompió en 1000 pedazos. Mis hijos destrozados me miraban con un desdén que nunca habían mostrado. Su abuela los guiaba mientras me lanzaba miradas de odio. El resto de asistentes murmuraba, sintiendo pena por mí o quizás rabia, porque también comprendían lo que Nicolás había confesado en sus cartas. Me quedé sola, llorando en el suelo. No supe cuántos minutos pasaron antes de que alguien apagara las luces de la sala y me dejaran en penumbras. Salieron todos, incapaces de consolarme o sin deseos de hacerlo. Yo lloraba, suplicando un perdón inexistente. En los días posteriores, todo fue igual. Me encerré en mi casa, no tenía fuerzas para trabajar ni para nada. El bufete corporativo trató de contactarme preguntándome si regresaría y nunca respondí. Transcurrieron casi 2 semanas de ausencia, así que decidieron prescindir de mis servicios. Me quedé desempleada y en realidad no me importaba. Estaba sumida en una depresión profunda, sintiéndome culpable de lo que le había hecho a Nicolás. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que mis hijos me culpaban, como varios, al verme la cara? Nadie en la familia de Nicolás me dirigía la palabra.
incluso mis amigas, las mismas que antes me habían incitado a buscar aventura, se apartaron. Me culparon de haber llevado todo esto demasiado lejos. Una noche, Caroline y James vinieron a recoger sus cosas. Me gritaron que jamás volverían conmigo. Andrew repitió lo mismo al otro día. Decían que vivirían con sus abuelos hasta entrar a la universidad y que yo no merecía ser su madre. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Traté de pedirles perdón, pero me ignoraron y se fueron, dejándome todavía más hundida. El recuerdo de Nicolás no me abandonaba ni un segundo. Cerraba los ojos y veía su mirada rota al descubrirme con Alex. O imaginaba su mano temblorosa al escribir esas cartas en la habitación del motel. Pensaba en lo que había sentido con su historial de abandono, el que perdió a su hermana y a su padre tan joven, como para creer que la única salida era irse de este mundo. Lloraba, me despertaba. A veces pensaba que lo mejor sería unirme a su destino y así expirar mi culpa. Pero un hilo de miedo me retenía. La casa se fue descuidando, sin limpieza ni mantenimiento, la cocina quedó llena de platos sucios, la sala con cajas y papeles. Me decidí a acostarme en la cama durante horas abrazando la almohada que él usaba, impregnada todavía de un poco de su aroma. Mi mente repetía: Nicolás, perdóname, por favor, perdóname. Los familiares de Nicolás, que ahora eran suegros y cuñados, no regresaron a verme. Ni siquiera querían imaginar su desprecio. Mi reputación en el vecindario cayó a un nivel abismal. En una ocasión escuché a dos vecinas murmurando en la entrada. Ella lo engañó y él se desvivió. Pobre hombre, la verdad. ¿Cómo pudo haberle hecho algo así? Al notarme bajaron la voz con un gesto repugnante. Me encerré a llorar otra vez. El tiempo pasó de modo indistinto. Yo perdí la cuenta exacta de cuántas semanas y meses. Vivía en una especie de bucle de culpa y depresión. Ni siquiera me quedaban fuerzas para ver a un terapeuta. Pensaba: ¿cómo me presento en una sesión y cuento que fue la causa de la desgracia más horrible de la familia? También ignoraba los intentos de contactarme por parte de la compañía de seguros, que quería resolver los temas relacionados con la póliza de Nicolás. No me importaba el dinero. Mi vida carecía de sentido sin mi familia. Un día, escarbando en la mesita de noche de Nicolás, hallé nuestra foto con los niños pequeños en la playa. Salíamos sonrientes, abrazados con Andrew de 7 y los mellizos de 4. Se me partió el corazón al recordar que en aquel entonces yo me reía con Nicolás en la arena, que su risa me contagiaba y el atardecer que compartíamos, una cena romántica mientras mis padres cuidaban de los pequeños. En su momento, sentí que no podía perder esto, pero ¿cuándo los perdí? ¿Cuándo comencé a buscar emociones fuera de casa sin hablar con él? Me culpaba por no haber notado su abatimiento, por no haber ido a un encuentro cuando me necesitaba. Aún así, estaba claro que no podía retroceder. El encierro simplemente se prolongó demasiado. La casa tenía que pagarse, habían deudas, la electricidad, el agua y mis ahorros se agotaron. Un día en medio del caos decidí al menos ordenar los cuartos, pero desistí al notar la cama matrimonial vacía. Simplemente no podía. Repetía los ciclos de negación y desaliento. A duras penas me alimentaba con sobras. Mi aspecto se deterioró. Ojeras, cabello sin arreglar, me veía al espejo y no reconocía la abogada pulcra y altiva de antes. Fue en ese estado en el que recibí una visita de Andrew, el hijo mayor, junto con Caroline y James. Cuando abrí la puerta y los vi, me inundó la esperanza de un reencuentro, pero sus semblantes fríos me desanimaron. Les di la bienvenida, intentando sonreír, pero ellos permanecieron serios. Andrew fue el portavoz. Solo venimos a decirte que no queremos verte más. Ahora que ya casi cumplimos la mayoría de edad, nos iremos con los abuelos y luego a la universidad. No deseamos contacto contigo y, por respeto a la memoria de nuestro padre, ya no nos hables. Sentí un nudo en la garganta, quise replicar a pedirles que no me abandonen, pero Caroline intervino. Papá se fue de este mundo por tu culpa. No soportamos estar en la misma casa donde viviste una doble vida. Ya no nos busques. James, con la voz quebrada, añadió: si lo hubieses amado de verdad, nada de esto habría pasado. Dicho eso, dieron media vuelta y se marcharon sin aceptar mi ruego, que se quedaban ahí, solo se fueron. Les supliqué que me escucharan, les grité que los amaba, pero desaparecieron en el auto de mis suegros, que aguardaban afuera.
A partir de allí, mi depresión tomó una dimensión aún más oscura. Mi rutina se convirtió en una espiral autodestructiva, perdí noción de los días y las noches, llegué a pensar en mí misma en la salida fatal que eligió Nicolás. Mas en el fondo, algo me detenía, quizá mi temor o la noción de que mis hijos se quedarían sin madre y lo odiarían más, no lo sé. Comencé a tener pesadillas constantes en las que Nicolás me miraba llorando y me preguntaba por qué lo abandoné, por qué no luché para rescatarlo de su tristeza. Me despertaba gritando su nombre en la penumbra de la casa. Mis amigas simplemente me abandonaron. Yo, lleno de rabia y dolor, respeté que eran unas hipócritas. Se marcharon sin mirarme atrás. Pasando unos 4 meses, recibí la última puñalada, la notificación formal de que había perdido mi trabajo. Ya no tenía nada más que perder. La verdad, odiaba pensar en esa aventura y cuánto desató mi rutina. Las semanas se convirtieron en meses y me reprochaba cada rato, cada acto que hacía. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué fui tan ciega? ¿Por qué no hablé con él antes de buscar atención en otro lado? Simplemente estaba sola con mi conciencia y no había vuelta atrás. Aproximadamente 1 año después de lo que pasó con Nicolás, la casa se convirtió en un simple caos. Varias facturas impagas, mis padres, que vivían en otro estado, intentaron venir a ayudarme, pero yo los eché con indiferencia. Estaba demasiado consumida por el dolor como para aceptar apoyo de nadie. Eso, sumado a la vergüenza de que ellos supieran lo que hice, me llevó a negarles la entrada. Se marcharon angustiados sin poder convencerme de rehacer mi vida en su casa. Yo no tenía el valor de pedir perdón ni a mis hijos ni a mis suegros. Cualquier palabra quedaba vacía tras la magnitud del daño. Así pues, me dejé arrastrar por la inercia, pasando los días sin objetivo. A ratos releía antiguos mensajes de Nicolás en mi teléfono, esos en donde me decía, "Te amo", o "Eres mi inspiración". Me destruía ver cómo yo arruiné su confianza, y cómo él, en su abatimiento, optó por marcharse de este mundo. Así es como he vivido mi vida hasta ahora. Adiós. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.